Buenas tardes, mi nombre es Santiago Guerrero Estrada, tengo 14 años, actualmente curso el tercer año de secundaria y me tocó hacer el proyecto de matemáticas que son el teorema de Tales. En la antigua Grecia se buscaban o se tenían fórmulas para encontrar la medida de la masa o del volumen de algún objeto, ya sea un cilindro o las pirámides en esa época. Tales de Mileto era de una ciudad llamada Mileto. Era un gran filósofo y poseía de muchos conocimientos de esa época. Él viajó a Egipto a llenarse de más conocimientos todavía y lo consideraban como uno de los 7 genios de la antigua Grecia. Él buscaba la manera de encontrar las medidas de algún lado de cualquier figura, ya sea una pirámide, una estatua, algo gigante, ¿no? Y decía que si trazábamos una línea paralela a alguno de sus lados, nos daba dos triángulos semejantes. Los triángulos semejantes son pues dos triángulos que tienen los mismos ángulos, la misma medida de los ángulos, pero la medida de los lados cambia. Y cuando teníamos estas dos triángulos semejantes, le ponía nombre a cada uno de sus vértices. Por ejemplo, en el triángulo original ponía un vértice A, B y C. Y cuando trazaba la línea paralela se formaba el otro triángulo semejante y a los vértices de ese triángulo semejante les ponía el mismo nombre pero con un número A1, B1 y C1. Bueno, ya que haya quedado claro un poquito de qué era el teorema de Tales, daré un ejemplo explicado por mí de teorema de Tales. Aquí me paré derecho a las 4 de la tarde a pleno sol, lo que ocasionó que me dieran una sombra de 150 centímetros. No voy a decir la altura de mi cuerpo porque es lo que quiero que saquen, o el ejercicio. Lo amarillo, las líneas amarillas, es parte del triángulo original y lo rojo es solo para completar el triángulo. Aquí utilicé un banco de 50 centímetros de altura, lo coloqué a las 4 de la tarde a pleno sol, lo que nos dio una sombra de 40 centímetros. Las líneas amarillas representan el triángulo original de este banco. La línea roja solo para completar. El banco representa la línea perpendicular o la línea perpendicular que estará enfrente de uno de los lados del triángulo. A continuación les mostraré una imagen donde ya estarán los dos triángulos semejantes juntos. Aquí ya podemos observar las líneas paralelas, que en este caso serían 50 centímetros, que es la línea roja, y X, que es la línea amarilla, la altura de mi cuerpo, que no se sabe. El triángulo semejante es el que está marcado con dos líneas rojas y una blanca. Tales nos decía que para sacar mi altura, en este caso, se tendría que dividir la base de la medida de la sombra del banco, que en este caso es la línea blanca de 40 centímetros. Y la línea amarilla sería la medida de mi sombra, que son 150 centímetros. Entonces, como decía, para Tales nos decía que tenemos que dividir mi sombra con la sombra de la línea paralela.
En este caso sería 150 entre 40, que nos daría 3.5 centímetros. Esto significa que mi estatura es 3.5 veces mayor que la del banquito. Entonces, para sacar mi estatura, tendríamos que sacar 3.75 por la línea paralela, que este caso sería la línea roja de 50 centímetros. Entonces 3.5 por 50 nos daría 187.5. En este caso sería mi altura. Si estas medidas fueran exactamente precisas, pues sí nos daría mi altura verdadera, pero no son precisas. Traté de hacerles lo más preciso que pude, pero pues, al parecer yo no mido casi 1,90. Entonces aquí podemos comprobar que sí, el teorema de Tales sí funciona si lo aplicas bien. Y bueno, eso sería todo. Y gracias por su atención. Espero que les haya sido de su agrado este video.